Estamos en la nueva sede del vacunatorio. Nos mudamos luego de un año intenso de trabajo junto a la Universidad de Luján y a la Universidad Tecnológica, obviamente pensando y sabiendo que las dos instituciones, a las quiero aprovechar para agradecer un montón, porque no sería injusto decir que nos prestaron solamente la cuestión física, el espacio físico. La verdad que las dos universidades se pusieron a trabajar a la par nuestra y realmente fue un aporte incalculable a lo que han hecho para el plan de vacunación. Pero bueno, vuelven las clases, vuelven la vida y la presencialidad plena a las universidades. No quedó otra que desocupar. Ya estaba hablado, sabíamos que cuando sucediera eso teníamos que abandonar el lugar. Tenemos ya un número muy elevado de vacunados en la ciudad, o sea que podemos trabajar cómodos en lugares hasta más chicos. Así que nos vinimos acá. Esto a futuro va a ser un centro cultural. Los compañeros nos lo cedieron porque se está armando. Mientras sucede eso, vinimos nosotros. De Lepiane, entre Rawson y Castelli. Así que bueno, es un lugar más chiquito. Mucho sucede afuera por cuestión de ventilación, como ya sabemos, el clima lo permite. Así que los vecinos vienen, están debajo de los gazebos. Es muy rápido, como podés ver, siguen habiendo turnos y más, y vas a encontrar pocos vecinos en el momento, pero porque sucede todo bastante más rápido. Ya no se dan las grandes aglomeraciones. Ni grandes aglomeraciones, hubo periodos estacionales, digo, última semana de diciembre, primera semana de enero, donde todo el mundo se quería ir de viaje, donde el que no se había aplicado la segunda se acordó por el pase sanitario y demás. Entonces hemos tenido días de 1.400 aplicaciones en el día, que es un montonazo, fue como el pico más grande que tuvimos. Ahora seguimos laburando como lo que se vacunaba habitualmente, entre 800, 700, casi 1.000 turnos por día, 1.000 vecinos que pasan entre el vacunatorio y lo que sucede afuera. Así que vienen, hacen todo la cuestión, la pre, el primer paso, lo reciben los compañeros, las compañeras, revisan si está en fecha o no, le hacen las preguntas pertinentes, pasan allá, a esta zona en donde le revisan los turnos y demás, y acá esperan, acá hacen la espera mayor. Luego vienen las compañeras que son enfermeras, los van llamando, ella es la encargada del turno tarde de las enfermeras, así que los va llamando y los va citando a los distintos box. Tenemos 3 box en donde entran, donde se aplica la vacuna. Acá es toda la parte del sistema donde se hace la carga y demás. Ahí están las compañeras que hacen la carga, ahí está Sol, que es una de las coordinadoras del vacunate. Y hay 1, 2 y acá hay un tercer box, donde se pueden vacunar entre 5 y 6 personas juntas. Entran juntas, se las vacuna a la vez, se les entrega aquí mismo la credencial y se retiran. Ok, se ha simplificado. Mucho más simplificado. Y esto debe funcionar, ves que hay varias sillas, vienen, se sientan todos juntos, ya se sabe que cada uno qué dosis le toca, generalmente se trata de unificar todas segundas, todas terceras, o primeras, y entonces se los aplica en serie y así van saliendo. Ya salen con todo cargado y demás. Realmente adentro tenemos ya la parte donde guardamos el depósito, las vacunas y demás, eso está separado, pero este es el lugar cotidiano en donde pasa todo, digamos, donde sigue pasando. Es un circuito más chico, el lugar es más chico, pero el circuito también es más chico y más acotado. Entran de a tandas, se vacunan y salen todos juntos. Como podés ver, hoy estamos en pleno funcionamiento, un día acá hay turnera, un día en un horario que sería pico para nosotros y sin embargo ves que fluye muy tranquilo. Bueno, ya terminamos el recorrido por este nuevo vacunatorio en calle de Lepiane. Te voy a hacer algunas preguntas, Leo, sobre las actividades. Porque, a ver, este lugar es más chico que los anteriores, pero también están complementando con un montón de otras actividades que nos vas a contar. Recientemente fue la noche de las vacunas. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió en Campana? ¿Qué balance haces? Sí, es más chico y como decías, estamos en una nueva etapa del vacunate y es una nueva etapa en la cual estamos ganando la calle más que lo que veníamos haciéndolo. Si bien siempre fuimos un lugar donde se hicieron muchos operativos itinerantes y hemos recorrido muchos barrios y plazas de la ciudad, en este momento hay como una sistematización, hay un equipo del vacunate que todos los días recorre, en este caso, escuelas, que ahora te voy a contar, pero bueno, en estas actividades también la provincia de Buenos Aires impulsó la Noche de las Vacunas. En todos los distritos de la provincia de Buenos Aires se hicieron
como en lugares de fácil acceso, en la vía pública, en lugares que también nos sirva para promocionar y terminar de convencer a esos vecinos que todavía les faltaba una vueltita de rosca como para ponerse alguna vacuna, aquellos que se habían olvidado de venir a dar la segunda o el refuerzo. También para el horario de noche nos permitía abordar a ciertas poblaciones que, sobre todo a adultos mayores, que era algo que veíamos cotidianamente, que el calor y el agobio de las altas temperaturas durante la jornada, si era temprano, los incomodaba. Entonces la noche, que es más fresco, más relajado, les permitía acceder a la vacuna desde otro lugar. Gratamente nos sorprendió el número de vacunados. Hemos superado en un poquito menos de 4 horas de trabajo en la Plaza Bardo Costa, alrededor de 340, 350 dosis de todo tipo, primera, segunda, refuerzo y tercera dosis. Lo cual a nosotros es cuando digo que es una alegría por una vacuna y es real. Cada vacuna que se pone es un pasito más cerca de poder derrotar a esta pandemia que ya llevamos un montón de tiempo, que se ha avanzado un montón, que hemos superado una tercera ola o hemos transitado una tercera ola que podría haber sido muy nociva, muy nefasta, y sin embargo, gracias a la vacunación, la hemos sorteado de la mejor manera posible. Y a nivel provincial, vos me dijiste fuera de cámara, una cantidad también muy grande, ¿no es cierto? ¿Cuántos miles de vacunados hubo entre todos los municipios? Más de 45.000, casi 50.000 vecinos y vecinas en el horario exclusivamente, en este operativo de 20 exclusivo, a 24 el viernes de 20 pasado. a 24 el viernes pasado, más allá de lo que se ha vacunado en la jornada en los vacunatorios, se pudo abordar a casi 50.000 bonaerenses más que en este operativo en particular. Muy la verdad bien. que es un éxito. Nosotros hacemos esa evaluación, pero también la hace el vecino, porque hemos visto en redes sociales y se han acercado a preguntarnos cuándo repetíamos el operativo. Estamos esperando que la provincia de Buenos Aires seguramente reeditará la noche de las vacunas, pero en caso de que operativamente la provincia decida no hacerlo, nosotros desde el nivel local estamos pensando volver a hacerlo a la brevedad. Y aparte, después de la noche de las vacunas, ustedes estuvieron vacunando de noche el fin de semana. Sábado y domingo también extendimos nosotros como un aporte más, un extra a esa noche de las vacunas, extendimos durante sábado y domingo el horario del vacunatorio hasta las 11 de la noche ambos días, que nos permitió también llegar a unos cuantos vecinos más por turno. Muy bien. Ayer vimos una placa de las redes sociales del gobierno de la provincia de Buenos Aires con respecto al porcentaje de vacunación de la provincia comparado con otros países del mundo y con la ciudad de Buenos Aires y con el país, ¿no es cierto? Se veía que estaba muy bien ubicada la provincia de Buenos Aires, creo que tercera en un ranking de muchos lugares, sí, con 92% aproximadamente. Bueno. Campana, ¿no es cierto? Yo veo lo que dice la sala de situación del gobierno del Ministerio de Salud de la provincia. Indica que sobre una población de más o menos 106.000 personas hay alrededor de 105.000 primeras dosis aplicadas. Entonces, sí, rápidamente genera ahí un ruido, desconfianza algunos. Un ruido que vos lo vas a aclarar, porque sí, eso daría como un 99.5% y sí, no creo que sea lo real. Y aparte no darían los números porque sabemos que los chicos menores de 3 años no se pueden vacunar. Claro, entonces exacto, no cierran los números. Pero tiene una explicación muy fácil y sencilla. Primero, es real que en Campana tenemos en primeras dosis un número muy alto de aplicaciones que estimo, si mi cálculo no es erróneo, más del 94% ya tiene... por encima de la media de la provincia. En Campana. Aproximadamente números similares, un poquito más bajos de segunda, y bueno, las terceras ya falta todavía un poco, pero venimos muy avanzados. ¿A qué responde esto de cuestión de números? Nosotros, el vacunate ha pasado por distintas instancias. Obviamente cuando empieza el plan de vacunación, hace ya un año atrás, cada distrito vacunaba a sus vecinos y vecinas. Vos te llevabas a la turnera, tenías que ir a tu ciudad, vos eras de Campana, te vacunabas en Campana, el zarateño en Zárate, digo, así pasaba en todos lados. Con el correr del tiempo, el vacunate, pensando, la provincia de Buenos Aires, pensando en cómo podía aportar al plan de vacunación, fue generando distintas acciones. Pasó a ser luego un plan bonaerense. O sea, ¿qué quería decir esto? Cualquier vecino de la provincia de Buenos Aires
se podía vacunar en cualquier vacunatorio de la provincia de Buenos Aires. Yo me iba a Escobar a visitar a mi abuela, o me iba a Tandil a visitar a mi tío, o por trabajo tenía que estar ahí, y me tocaba la fecha de la vacuna, que iba a Tandil o iba a Escobar y me vacunaba sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque era un vecino de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, y se vacunaba en cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Ahora esa también fue como superada esa instancia. Sabemos que, y esto pasó alrededor de mediados de diciembre, sabemos que se venía la época estival, donde el principal destino turístico del país es la provincia de Buenos Aires. Y esto que iba a hacer que, obviamente, con la apertura que hay, que uno puede transitar sin mayores inconvenientes por todo el territorio nacional, era factible que mucha gente venga a veranear a nuestra provincia. Entonces, y también pensando en cómo seguir aportando a la vacunación en nuestro país, la provincia de Buenos Aires decide que la vacunación sea federal. ¿Qué quiere decir esto? Una persona de La Rioja viene a vacacionar a Mar del Plata y le tocó la fecha de la vacuna, no tiene ningún inconveniente. Nuestro vecino riojano va y se vacuna a Mar del Plata. Una persona de Santa Fe viene a pasar las fiestas, como ha pasado acá en nuestros vacunatorios. Esto es algo que ha sucedido acá. Un grupo familiar numeroso de santafesinos vino a pasar las fiestas con familiares que tienen radicados en nuestra ciudad, y vinieron todo el contingente de santafesinos a vacunarse en esa semana a nuestros vacunatorios. ¿Por qué? Porque está estipulado que así sea. Eso hace que en alguna forma los números se eleven un poco. Nuestra ciudad, obviamente, pasa esto. No pasa lo mismo que pasaría en Mar del Plata, digo. ¿Por qué? Porque obviamente no somos un principal destino turístico. Un polo turístico tan fuerte. Un polo turístico. Hay casos, obviamente pasa, porque también acá viene gente a hacer turismo, pero también hay familiares y hay mucha gente que trabaja en la zona y aprovecha y se vacuna. Pero esto se ve mucho más fuerte en los destinos, que son Pinamar, claro, Cariló, Mar del Plata. Todas las ciudades turísticas, mayormente las que dan a la costa y demás, bueno, esta situación es más cotidiana. Bien, pero según tus estimaciones, el número de vecinos y vecinas de Campana, ahí seguramente ya estamos rondando el 94%. Nosotros venimos siempre, en toda la campaña, hemos estado igual o superior a la media de la provincia y nacional. Muy bien. Otra pregunta que tengo es... vamos a suponer, en este momento, con la sumatoria de terceras dosis y refuerzos, da algo así como un 30% de la... 30.000 y pico de dosis. Claro, 30.000 y pico de dosis. Vamos a suponer que estas terceras dosis y refuerzos llega un momento que está universalizado en la ciudad, en la provincia, en el territorio nacional, llega a los porcentajes que se deseen, vamos a suponer, no sé, 80, 90%. Sí. ¿Cómo seguiría el proceso vacunatorio? A ver, ¿estamos en una fase final de esta cosa de haber vacunatorios en todas las ciudades instalados de esta forma? ¿O se estipula que, por ejemplo, yo ya recibí mis 2 dosis y mi refuerzo? ¿Está planeado por una persona como yo, 38 años, seguir teniendo vacunas? Hay una discusión en la comunidad científica y todavía no hay nada resuelto al respecto, pero sí hay voces que dicen que va a pasar a ser una vacuna de calendario. Okay. Que también al ser una vacuna que no es estacionaria, que digo, no es como la de la gripe que hay que aplicarla cuando empieza los fríos. No es algo que haya que hacer en 3 meses. Entonces vos te toca el refuerzo del año en enero, en noviembre, y entonces los distintos distritos podrían absorberlo como una vacuna más del calendario. Eso es una de las discusiones que hay, pero todavía, insisto, no hay ninguna determinación tomada, es algo que se está trabajando. Y que bueno, todavía nosotros no tenemos novedades. Sabemos que se está hablando en distintas líneas. La que te comento ¿qué es un tema que se está discutiendo? Digamos? Es una de ellas. Todo apuntaría a que sería más o menos para ese lado, hacia donde se terminaría resolviendo. Obviamente también esto lo permite que hasta la manipulación de las vacunas es mucho más sencillo ahora que cuando comenzó el plan de vacunación. Si mal no recuerdan, las primeras vacunas había que tenerlas a 30 y pico, bajo cero. Digo, hoy ustedes ven que las vacunas, la Pfizer, Moderna, CanSino y demás, se pueden mantener a temperatura de heladera. O sea, con una heladera como la que tenés en tu casa, que esté en cualquier vacunatorio, en cualquier sitio y demás, podrías manejarla sin ningún tipo de inconveniente, obviamente sin cortar la cadena de frío,
pero se puede trabajar mucho más relajado en ese sentido. Hoy ya no hay problemas de stock de vacunas, ¿no? Nosotros en Campana igual nunca tuvimos problemas. Nunca hubo, ok. Quizás hubo más de una vacuna que de otra, pero siempre tuvimos stock para trabajar en la población objetivo que hemos tenido. Ok, bueno, acá voy a tener que leer porque son algunos datos y ya vamos cerrando, Leo. Como te comenté antes de empezar la nota, tanto a mí como a Código Plural y con algunos compañeros de militancia como Joel Balomino, siempre estamos muy cerca de las estadísticas, nos gusta seguir todos los números. Y yo acá me anoté diferencias en la tasa de letalidad, cómo fue cambiando hacia abajo, cómo fue descendiendo. En lo que va de 2021, en Campana hubo 8.495 casos y 17 muertes. Sí. Esto es, para hacerlo carniceramente simple, muchísimos casos, muy pocas muertes. Eso daría una tasa de letalidad del 0,20%, que es muy inferior a la acumulada desde que comenzó la pandemia en Campana, que en Campana es baja de por sí, que es de 1,26. Comparando la misma fecha de hoy con la de el último día del año que terminó, ya se pasó de 1,78 era a fin de año. Y después, en el fin de año del 2020, era 2,72. Claro. Todo este rodeo enorme que hice fue porque hay una baja sostenida en la tasa de letalidad, que significa que se muere menos gente. Bueno, eso es indiscutido, el éxito que tuvo el plan de vacunación. Eso te iba a preguntar. Pero también hay que ser realistas, era otra cepa la que se estaba trabajando a fines del año pasado. Omicron es menos mortal. Estadísticamente, eso lo dice cualquiera, es menos virulenta, es mucho más contagiosa, pero también es menos virulenta. Obviamente, hay casos letales, hubo fallecidos en nuestra ciudad, después de casi 100 días de no haber fallecidos, volvió a haber. Pero eso responde también por más que sea el 0,1, y si vos tenés 500 casos, va a aparecer algo. Bueno, pero a finales de 2021... Es medio duro hablar de esto, ¿no? Porque la estadística terminan siendo vecinos y vecinas, sí. Que se entienda eso, pero sanitariamente, para tomar determinaciones y plantearse objetivos en cuanto a salud pública, son necesarias y tenemos que hacer este tipo de análisis. Ahora, Omicron era menos letal, mucho más contagioso, y quería decir que era una gripecina nada más, y no. No se iba a saturar quizás el sistema sanitario en la parte de los respiradores, pero también nos daba la posibilidad que se sature, adelante. Porque implicaba tener muchos más médicos recibiendo muchos más pacientes en la guardia, mucho más personal tratando de hacer hisopados, entonces implicaba que porque sea menos letal era menos nociva para el sistema sanitario, y no. Claro. No, pero aparte hay una realidad que a fin de año 2021 Omicron no estaba instalada en la ciudad y la tasa de letalidad de finales de 2021 era mucho más baja que la de finales de 2020. Entonces, sin tener en la ecuación a Omicron, hubo una baja. Entonces, todo este rodeo y estos datos que estoy dando es... vos ya te adelantaste con la respuesta. Claramente tiene que ver con la universalización de las vacunas. Sí, para mí eso es claro y es indiscutido. Siempre dijimos que la mejor herramienta que teníamos para superar la pandemia era la vacuna. Uno puede colaborar en un montón de cuestiones. El lavado de manos, el barbijo y demás, pero la herramienta que de verdad te defiende contra el COVID es la vacuna. Mientras más gente vimos que se podía acercar y estaba vacunado, la verdad que nosotros también vimos que alivió un montón al sistema de salud, alivió un montón. El funcionamiento en Campana hoy, estamos en plena pandemia todavía, no ha sido superada, pero es muy similar al funcionamiento que teníamos en prepandemia. Esto ha sucedido en Campana, en cualquier distrito que veamos, ha sucedido por la vacunación. Es inevitable llegar a una conclusión distinta. A ver, entonces, para darle un cierre a la idea de lo que quería darle a esto podría decirse que el discurso antivacunas puede ser muy ruidoso, pero cuantitativamente no es tanto por los números que se están manejando. Si estamos hablando de que la provincia de Buenos Aires vacunó cerca del 90 y pico %, es porque no ha hecho tanta mella ese discurso, y menos en Campana. A mí alguien una vez me dijo que me quede tranquilo, la realidad se impone. Y la verdad iba a pasar esto. Cuando vinieron y hablaban que los vacunatorios eran toda gente sin preparación, que lo habíamos entrenado en una unidad básica pinchando naranjas,
Y la verdad que a mí me preocupaba, y sobre todo no solo me preocupaba por el mensaje que le podía llegar a nuestros vecinos, pero también me dolía porque muchos de los que están acá trabajando son trabajadores que tienen más de 20 años trabajando en salud en nuestro propio distrito. Digo, Claro. muchos de estos que ves son enfermeros y enfermeras de nuestro hospital, que trabajan en el hospital y luego de su turno vienen y trabajan en nuestros vacunatorios. Están en las salitas, por ejemplo, de Albisola, de lunes a viernes, y sábado, domingo y feriado trabajan con nosotros, digo. Y eso que me preocupaba y demás, en ese caso, después no, que es veneno lo que ponen. Todo eso era inevitable que la realidad se imponga. ¿Por qué? Porque vieron que nuestros trabajadores estaban preparados y siguen estando preparados y era la mejor mano de obra que podíamos encontrar en nuestra ciudad, la trajimos a trabajar acá. Era inevitable ver que sin vacunas se nos morían de a cientos y con las vacunas se nos mueren de a muchos pocos, mucho menos número. Ojalá no se muriera nadie, pero también es inevitable que pase eso, porque bueno, volvemos Sí, aparte, digamos, los muertos, a diferencia de las estadísticas, que el discurso antivacuna no cree en los datos oficiales, entonces ante eso es difícil retrucarles, pero digamos que la evidencia de las personas que se mueren, que cada vez es menos, es tangible. No, y vos ves, y cuando caen internados, ese que cae internado y está ocupando una cama en terapia intensiva, exacto, ¿es vacunado o no es vacunado? Y tenés un porcentaje altísimo de que esa gente que está ocupando una cama, la gran, inmensa mayoría no tiene vacuna. Leo, ya última pregunta. ¿Funcionó en tu balance el comité de crisis? Digamos, te lo pregunto por la no participación del gobierno municipal, que no es lo que ustedes querían, entiendo, pero ahora con el diario El Lunes, y que, no sé, corregime, no veo una actividad actual del comité de crisis, lo que funcionó, mientras estuvo activo, ¿para vos funcionó? ¿Cumplió su función? En el momento, a ver, nosotros obviamente nuestra intención siempre fue poder articular con el municipio en todo lo que se pueda. De hecho, hoy estamos trabajando con la Secretaría de Salud en estos operativos que estamos haciendo escuela por escuela. Ellos están saliendo junto con nosotros a hacer operativos de vacunación de calendario. Nosotros estamos en un lugar, en un salón, haciendo COVID. El vecino viene, pasa y luego pasa, y si tiene hijos o hijas o alguien a cargo que necesite revisar su libreta de vacunación de calendario habitual, pasa y termina su circuito de vacunación al lado, que es donde están trabajando los compañeros trabajadores de la Secretaría de Salud de nuestro municipio. Digo, nosotros en la medida de que podíamos articular, hemos articulado todo. Ahora, nosotros teníamos la necesidad imperiosa de avanzar aún cuando en muchas ocasiones la directiva del municipio era no pegarse, y entiendo que tenía que ver con cuestiones políticas, también era inevitable no ver eso. Cuestiones políticas generalizadas en el territorio nacional de Campana. Tenemos un intendente que obviamente siempre fue uno de los embanderados detrás de un discurso bastante antivacuna, o al menos menospreciando eso. Recordemos que él podría haber sido el primer vacunado, dando el ejemplo y contagiando en esa actitud a nuestros vecinos a que se empiecen a vacunar, en un momento cuando la vacuna todavía era discutida. ¿Cómo fue eso? ¿Eso se le propuso? Todos los distritos, eso ha pasado. Digo, a nosotros, a todos nos servía que quien encabezaba un distrito, un territorio, se muestre vacunado, invite a sus vecinos a vacunarse. Y la verdad que yo no tengo un artículo en ningún medio local donde el intendente me diga: vacúnense, vayan a vacunarse, el vacunatorio está en tal o cual lado. Digo, de hecho, el intendente, si mal no recuerdo, se vacunó bastante avanzado ya el plan de vacunación. Pero bueno, en ese sentido nosotros nos hemos encontrado trabajando en bastante soledad, y a pesar de esto nosotros entendíamos que en un momento determinado, donde la crisis sanitaria era muy dura, muy compleja, y necesitábamos hacer un comité de crisis donde todos pongamos los recursos que teníamos a disposición de todos. Digo. En ese sentido participaron los dos sanatorios privados de nuestra ciudad, participaron las Fuerzas Armadas, participaron la Secretaría de Derechos Humanos, participó otras secretarías de nuestra provincia, digo, con el Servicio Alimentario Escolar. Digo, hubo un abanico muy amplio de actores con algún tipo de responsabilidad
que podía tocar a solucionar problemas dentro de la pandemia, pero también entendemos que el mayor gestionador de la salud en nuestro distrito no estaba, y era el municipio. Nos dolió, nos preocupó, nos hizo bajar los brazos, y no, nosotros teníamos que seguir avanzando. Y así fue donde también, a partir de estas mesas, pudimos armar dispositivos, algunas intervenciones puntuales que nos permitieron llegar, por ejemplo, al barrio Dignidad, con asistencia alimentaria, llegar a un montón de barrios en donde pudimos hacer operativos itinerantes con un éxito enorme. Poder destrabar conflictos que tenían que ver con la necesidad de ciertos insumos que eran vitales para estos nosocomios, y en la medida de lo posible nosotros acompañamos y logramos destrabar ciertas situaciones conflictivas. Logramos tener medianamente un diagnóstico de qué situación nos encontrábamos, porque digo, yo me puedo saber cómo estamos en relación a la vacunación, pero en relación a cuántas camas ocupadas en el sanatorio Bandor y los trabajadores lo iban a saber los metalúrgicos, no yo. Digo, y la situación alimentaria en las escuelas, ese chico que no recibe la bolsa de comida, digo, todo eso había que ponerlo sobre la mesa y ver cómo lo abordábamos entre todos. Hubiéramos querido que esté el municipio. Ahora, más allá de eso, su ausencia no hizo que no funcione. Claro. Digo, obviamente ahora está más desactivado este comité de crisis porque también estamos en otra instancia. Digo, ya el nivel de actividad en nuestra ciudad es muy similar a la prepandemia. Digo, los nosocomios no tienen que estar anestesiando o durmiendo gente para poder meterla en un respirador las 24 horas durante semanas. Digo, están en otra instancia. En este sentido de instancias distintas durante la pandemia, ¿cuál fue el peor momento? El que más se necesitó el comité, que vos recuerdes. Para mí el primer momento fue fundamental, el inicio de la pandemia, donde de distintos lugares se empezó a pensar esto, a poner a disposición del municipio los recursos que cada uno tenía. Sobre todo en un momento donde se atacaba mucho al plan de vacunación, que como te digo, nosotros entendíamos y seguimos afirmando que es la solución o la principal herramienta para combatir la pandemia, y había mucho ataque, pensá que a nosotros salió Sabor a denunciarnos al segundo día de nuestro vacunatorio, que éramos un vacunatorio VIP, y la verdad que no pasó ni cerca de eso. Estamos hablando de Ezequiel Sabor, ¿qué rol cumple en la municipalidad? Hoy es jefe de gabinete. Jefe de gabinete, ¿no? Sí. No lo conozco, nunca lo pude ver en persona, ¿no? Pero él parece que entendía que el funcionamiento de nuestro vacunatorio era ser un vacunatorio VIP donde vacunábamos a la militancia y nada más lejano a eso. Digo. Porque también cualquier persona con honestidad intelectual que ha pasado por nuestro vacunatorio puede decir a quién se vacunaba y de qué forma. Acá jamás ni preguntamos a quién votó, a quién dejó de votar, si nos quería, si no nos quería. Nosotros lo único que nos interesaba era que la mayor cantidad de vecinos y vecinas, sin privilegio alguno, pasen por nuestro lugar de trabajo y se vayan lo antes posible vacunados. Y eso pueden preguntar a cualquier vecino que haya pasado por la experiencia de estar o acá, o en el Punto IOMA, o en la Universidad de Luján, o en la UTN. Digo, en ese sentido me parecía un momento complicado. Y luego, sí, la mitad de año donde empezó esa segunda ola, donde sí hubo que ajustar todo lo que se podía ajustar. Mayo de 2021 me acuerdo que fue el pico de muertes. Muy complejo ahí, mucho miedo, miedo en los propios trabajadores, porque no hay que olvidarse que nosotros sí fuimos esa primera línea de combate también, Los trabajadores, los médicos en el hospital eran una primera línea de combate, pero la otra línea éramos nosotros, donde nosotros todos los días recibíamos a 500, un piso de 500, a 1000 vecinos, y nosotros estábamos ahí viéndolos. Y viendo que por ahí venía uno y se ponía la primera dosis y no llegaba a la segunda. Ese momento fue muy complejo, de mucha incertidumbre y no saber hacia dónde. Luego, fue mermando esto y fue llevando calma y fuimos dándonos cuenta que nuestro trabajo estaba sirviendo porque empezamos a verlo, a palparlo. Y nada, empezar a ver que la ciudad empezaba a funcionar, empezaba a recuperar ciertas cuestiones y empezamos a poder debatir otras cosas más allá del barbijo y el alcohol en gel. Pudimos empezar a debatir cómo volver a funcionar a la escuela, podemos volver a debatir cómo volver a la senda productiva en nuestras pequeñas y medianas empresas y en las grandes empresas. Cómo volver a poner
esa rueda productiva a funcionar, y para nosotros es fundamental, digo, porque así podemos avanzar e ir hacia adelante como ciudad, como provincia y como país dentro del contexto internacional. Digo, necesitábamos dejar de discutir el barbijo, de dejar de discutir la vacuna para empezar a discutir las cosas que nos puedan permitir ser felices a largo plazo. Pero bueno, esos 2 momentos para mí, en lo personal, fueron como los 2 momentos más complejos. Bueno, antes de cerrar, bueno, yo te quería agradecer porque esta es la tercera vez que nos abrís las puertas del vacunatorio. Fuimos a UTN, fuimos a la UNLU, ahora venimos acá. En los 3 tuvimos la posibilidad de hacerte cualquier tipo de preguntas, no hubo ningún requerimiento de preguntar esto, no preguntes esto. Conocimos todos los lugares, incluso en la UTN y en la UNLU fuimos hasta las heladeras. Así que eso por un lado agradecerte. Y para cerrar, ¿qué se está vacunando acá ahora mismo? O sea, ¿quiénes tienen la vacunación libre y quiénes están todavía en la fase de turnos? Los turnos, obviamente, libres, ya sabemos quiénes son. Mayores de 50, fuerzas de seguridad, educación, trabajadores de la salud e inmunocomprometidos. Esto es para todas las dosis. Eso es todas las dosis, pero la tercera dosis, el refuerzo libre, es para esta población. Fuerzas de seguridad, los mayores de 50 y demás, si pasaron 4 meses de la segunda dosis a la tercera, los inmunocomprometidos, con el paso solamente de un mes. A ver si entiendo, perdón que te interrumpa, pero a ver si entiendo. Si pasaron 4 meses de la aplicación de la... Mayor de 50, venís de vacunar. Independiente, bien. Ahí te va a tocar, estás liberado. Un inmunocomprometido, acreditando esta situación, con el solo hecho de haber pasado un mes entre la segunda dosis y la tercera, viene y se vacuna. Eso es la población que lo tiene liberado. Ahora, también es real que hay muchas personas que han pasado más de 4 meses, no tienen 50 años y se acercan, y bueno, esas situaciones particulares las tratamos de resolver, pero la gran mayoría de los vecinos y vecinas que no están en esas condiciones que contábamos, les siguen llegando los turnos y se acercan. Y en el plazo correcto. En el plazo correcto. Obviamente hay una población enorme que hemos vacunado desde los que vacunamos en enero hasta hace 4 meses atrás, que estarían en condiciones de vacunarse hoy porque ya han superado los 4 meses. Bueno, eso se va ordenando gracias a los turnos, porque también el turno lo que nos permite es eso, básicamente ordenar nuestro trabajo y llegar con un criterio de responsabilidad y equidad a todos lo antes posible. Pero si hay alguna situación particular, como 1000 veces ocurren, vienen, hablan con nosotros y tratamos de solucionarlo lo antes posible. Y acá hoy estamos trabajando todos, en los vacunatorios se sigue trabajando todo, tanto acá como en los itinerantes, primera, segunda y tercera. Leo, muchísimas gracias. A ustedes.